Muy buenos días, ¿cómo están ustedes ahí en su casa? Esta es una mañana hermosa, es un día precioso que nuestro Padre Celestial nos regala. Y yo quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra del Señor que está en Mateo capítulo 6 y vamos a leer a partir del versículo 25. Y dice, por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué encubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento o el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Y a quién de ustedes, por mucho que lo intente, no puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Y aún así, ni el mismo Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras de todo eso, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. En esta palabra el Señor nos dice en esta mañana que nosotros no debemos de estar tan afanados, tan preocupados. ¿Por qué? Porque miren, dice aquí en el 26, miren las aves del cielo. Aquí nos hace una invitación que observemos, que alcemos nuestra mirada. Luego en el 28 dice, observen. Dios nos está invitando a través de esta palabra a que seamos esas personas que observemos más allá, no nos quedemos cortos con nuestra mirada. Y nos dice aquí en el 33, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios. Debemos cada uno en nuestros hogares, en familia, buscar el reino de Dios, dice, y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo que usted tiene necesidad en su hogar, usted tiene que creer y tener una firme convicción de que Dios lo va a suplir, sea cual sea su necesidad. Y esta mañana yo le invito para que usted junto con sus hijos estén cómodamente adorando, recibiendo la palabra del Señor, y vamos a orar un momento para preparar y poner este tiempo delante del Padre para que sea Él hablando a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, confesando tu señorío, Padre, confesando tu gloria, que tú eres el Rey, que tú eres el Señor de señores, que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Vamos, junto conmigo, dígalo ahí en su casa, tú eres el Rey de reyes, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Dígalo otra vez en voz alta, no se quede en silencio. Dígale al Señor que Él es el Dios todopoderoso, que Él es el creador del cielo y de la tierra. Sabe que al Padre le agrada que nosotros estemos declarando quién es Él, que Él es el gran yo soy, que Él es el Dios todopoderoso, que Él es un Dios de milagros, que Él es un Dios salvador, que Él tiene cuidado de ti, que Él es un Dios que sana tu cuerpo, la necesidad que tú tengas, Él lo hace porque a Él le ha placido, porque Él fue a la cruz por cada uno de nosotros para darnos libertad, para darnos vida, y dice la palabra del Señor, y vida en abundancia. En esta mañana voy a pedirle a mi esposo, al pastor Roberto, que pase con el mensaje. Dios les bendiga abundantemente. Gloria al Señor. Reciba un cordial saludo en esta mañana, un abrazo a la distancia, tanto a la iglesia, a los amigos aquí en Costa Rica y también fuera de nuestras fronteras.
a las personas que nos están en esta mañana sintonizando por medio de las redes. En esta mañana quiero invitarlo por favor a ir a la escritura, a 2 de Corintios capítulo 13. Vaya conmigo por favor. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5 y 6. Dice la palabra del Señor: examinaos a vosotros mismos, si ustedes están en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que ustedes estén reprobados. Versículo 6. Mas espero que ustedes conozcan que nosotros no estamos reprobados. Padre, te doy gracias en esta mañana por el privilegio, por la oportunidad, Señor, que tú me das de poder, Señor, predicar esta palabra, Señor. Dame la sabiduría, dame el entendimiento, que seas tú, Señor, dándome las palabras indicadas, Señor, para transmitir esta palabra, Señor. Y te pido, Señor, por todas las personas que hoy nos están mirando a través de las redes sociales, para que sus mentes, Señor, sean abiertas, para que sus oídos sean abiertos, para que no solamente sean oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, bendice, Padre, la vida de cada uno de ellos, guárdalos, Señor, y que en esta mañana, Señor, seamos edificados a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Esta palabra, mi amado hermano, nos motiva y nos debe motivar. Es una palabra de reflexión en esta mañana, pero dice la palabra del Señor aquí, donde el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corinto, les dice: examinaos, es decir, que se examinen para ver si verdaderamente, si su fe es genuina. Amados, mucha gente camina en el evangelio, pero no camina con una fe genuina. Hoy necesitamos que usted y yo, como creyentes, como hijos de Dios, como siervos de Dios, que usted pueda tener una fe genuina en el Señor. Amados, yo he titulado este mensaje ¿reprobado o aprobado? Sabe, cuando estaba meditando y reflexionando sobre esto, volví muchos años atrás, en el tiempo de mi niñez y adolescencia, y recuerdo que en mi familia una de las cosas que siempre me recordaban año a año, aún en la escuela, era: usted no puede reprobar, es decir, usted no puede quedarse, usted tiene que año a año salir aprobado. ¿Sabe? Y pasé la escuela, y aparte de la escuela, el colegio, y siempre con cada año el recordatorio: usted tiene que aprobar, usted no puede reprobar. Amados, esto también en la vida espiritual nos debe de confrontar, para que usted y yo podamos asumir las responsabilidades. Y gloria al Señor, porque no me quedé ningún año, es decir, todos los pasé. Ahora, en el contexto que viene Pablo hablándole aquí a la iglesia de los Corintios, les viene hablando acerca de que se examinen, que si están reprobados, que si verdaderamente están caminando con una fe genuina o están reprobados. Me gusta la Nueva Traducción Viviente, porque dice: examínese para saber si su fe es genuina, pruébesen a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Qué tremendo esto, porque la iglesia de Corinto, amados, había caído en una decadencia
espiritual, en una decadencia de pecado, de inmoralidad sexual, de laxivia, de fornicación, y había toda una serie de situaciones que se estaban dando dentro de la iglesia. Y Pablo viene a confrontarlos y les dice: hermanos, examínense para ver cómo está su vida. ¿Sabe? Hoy el Señor nos confronta a cada uno de nosotros, nos desafía a que usted y yo debemos de analizar nuestra vida, debemos de examinarnos y verdaderamente poder preguntarnos y decirnos sinceramente cómo está nuestra vida, cómo está nuestra fe. ¿Estamos viviendo con una fe genuina o una fe falsa? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos caminando reprobadamente o verdaderamente estamos aprobados delante de la presencia del Señor? ¿Sabe? Esto es una palabra fuerte en esta mañana, amados. Pero de igual manera el apóstol Pablo confrontó a la iglesia de Corinto con esto. Ahora, ¿en quién debemos de poner la mirada? Porque usted y yo debemos de imitar a alguien, ¿sabe? Y el modelo al que usted debe de imitar es a Jesús, porque Jesús fue aprobado por el Padre. Vaya conmigo por favor a Hechos, libro de Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer ahí un momentito, donde dice en el versículo del 22 al 24, dice la palabra del Señor: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado. Oiga, qué lindo que esas palabras, que el Señor diga: Carmen, Roberto, Carlos, Deikel, Gislani, que el Señor diga: aprobados. Gloria al Señor. Nosotros debemos de imitar al que fue aprobado, al ejemplo, al modelo que usted debe de tomar para poder conducir su vida. Yo debo de imitar a Cristo, a Jesús. Dice: varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos saben. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero dice el versículo 24: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. ¿Sabe? La tumba no pudo retener al Señor, y nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Y déjame decirte que nosotros creemos y estamos confiados y seguros de que confiamos en un Dios vivo, que Cristo vive, que el Señor vive, ¿sabe? Y es real. Y gloria al Señor, mis amados hermanos. Hoy quiero ver con ustedes, y préstenme mucha atención, y ojalá que usted tenga ahí un cuaderno, un lapicero, y que usted pueda tomar nota de algunos puntos importantes, de algunas características de lo que es un creyente aprobado y también de un creyente reprobado. Pero vamos a iniciar con las actitudes o características de un creyente reprobado. ¿Sabe? Es tremendo, porque el creyente reprobado, mi amado hermano, no tienen una fe genuina. Oiga, qué tremendo esto. No creen en Dios. Amados, y la Biblia nos habla en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces tenemos que creer verdaderamente en Dios, en ese único Dios verdadero. La gente reprobada, déjame decirte, no tienen una fe genuina.
Amados, los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos creyentes hoy no están viviendo una fe genuina. Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15, y voy a ponerle aquí un ejemplo. Por ejemplo, Caín, por ejemplo, el profeta Balaam, y vea lo que dice aquí en el libro de Pedro: han dejado el camino recto. Oiga, la gente que pierde la fe, que no tiene una fe genuina, dejan el camino recto, dejan el camino verdadero. Dice, y se han extraviado. Amado, la gente que no tiene una fe genuina, déjame decirte que hay un peligro, hay una advertencia, porque se van a extraviar, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Cuánta gente hoy, aún dentro de la iglesia, amados, nos encontramos muchas veces gente, amados, que sus acciones, su forma de comportarse, lo que hoy practica, lo que hoy hace, su conducta, mi amado hermano, me hace pensar de que no tienen una fe genuina, una fe verdadera. Amados, y es gente que existe el peligro que se van a extraviar. ¿Por qué? Porque no han dejado de vivir una vida de carnalidad, ¿sabe? Y siguen viviendo, oiga, arrastrados y seducidos por esa vieja naturaleza, por el viejo hombre. ¿Sabe? Gente que verdaderamente no ha nacido de nuevo. ¿Sabe? Estas personas, amados, van a ser personas reprobadas. Reprobado es que no va a calificar, que lo que está haciendo no está bien. Y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, número 2, vea qué tremendo esto. Los creyentes reprobados, las personas reprobadas, son aquellas que no conocen a Dios. Oiga, hay gente que está en la iglesia, hay gente que viene y viene como visitante, tal vez porque está convencido, pero déjame decirte que no está convertido realmente, no está caminando en una fe genuina, verdadera. Vea lo que dice mi amado hermano, y vaya conmigo por favor al libro de Tito, Tito capítulo 1, versículo 16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. La gente reprobada no conoce a Dios. Dice aquí, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es decir, que lo que hacen, no hacen absolutamente nada bueno. Iglesia del Señor, tenemos que cuidarnos, tenemos que ser sobrios, tenemos que ser vigilantes de nuestra vida espiritual, que usted y yo podamos dar buen testimonio, que al final de la carrera, mi amado, usted pueda decir, el Señor me ha aprobado, soy aprobado, pero no reprobado. Porque los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos creyentes están dentro de la iglesia. Amado, no es la gente que está perdida en el mundo, es la gente que infiltradamente, aquella gente que verdaderamente llega a la iglesia, pero no quiere someterse a los procesos y viven una vida en el cristianismo muy light. Déjame decirte que esta gente no tiene una fe genuina. Usted y yo necesitamos tener una fe genuina para ser aprobados, pero no conocen a Dios. Profesan, dicen conocer a Dios, pero verdaderamente no lo conocen. Número 3, viven
en oscuridad. Escuche esto, viven en oscuridad espiritual. Mi amado, usted que está hoy ahí observándome por medio de las redes, tenga mucho cuidado. Oiga, viven en la oscuridad espiritual. ¿Sabe qué sucede? Que el hombre no aprueba a Dios, no toma en cuenta a Dios. Amado, lo dejan, le dan la espalda, se alejan del Señor. ¿Cuántos cristianos, cuántos creyentes hoy se han alejado de la iglesia, aún por las circunstancias, por las adversidades? Tal vez no les ha ido bien, amados, y terminan echándole la culpa a Dios. Se alejan del Señor. Qué tremendo esto. Y vaya conmigo por favor a Romanos para ilustrar este punto. Pero vea lo que acontece. Romanos 1:28. Oiga, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, oiga, desaprobaron a Dios. ¿Cuántos cristianos hoy desaprueban a Dios? Lo que Dios piensa, su palabra. Muchos desaprueban a Dios. Y muchas veces la pregunta es: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquí? ¿Por qué, si Dios es amor, por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanta miseria? ¿Por qué hay peste? ¿Por qué estamos viviendo esto? ¿Por qué no tenemos alimento? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay el otro? Amados, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Déjame decirte que mucha gente en estos tiempos, en los últimos tiempos, van a tener una mente reprobada. No van a estar de acuerdo con el pensamiento de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado, mi amado hermano, para hacer las cosas que no convienen. ¿Cuánto creyente, cuántas personas andan haciendo hoy cosas que no convienen, cosas que no agradan al Señor? Tenemos que tener cuidado, mi amado hermano, de nuestra manera de vivir, de lo que estamos haciendo, nuestras acciones, nuestra forma de vivir. Amados, muchos se van a enfriar en los últimos tiempos. El amor de muchos se va a enfriar. Muchos van a apostatar de la fe. Y déjame decirte que el Señor los va a entregar a una mente reprobada, porque lo dejaron, porque se alejaron de Él. Gloria al Señor, bendito sea tu nombre. Sabe, hoy es una mañana de desafío, es una mañana de confrontamiento con nuestra vida. Es un reto para usted, es un reto para mí, el poder mantenerme firme en la verdad, caminando con una fe genuina, con una fe verdadera en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la palabra del Señor, y hablando de este punto número 3, viven en oscuridad espiritual. Vea qué tremendo lo que dice la palabra en el Evangelio de San Juan. Vaya conmigo por favor ahí al Evangelio de San Juan, capítulo 3, del versículo 19 al versículo 21. Qué tremendo lo que es vivir verdaderamente en oscuridad, en tinieblas, en ignorancia. Dice la palabra aquí: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Voy a parar aquí un momento. Oiga, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Cada vez que usted y yo pensemos hacer algo malo, o estamos haciendo cosas que no convienen, que no agradan a Dios, déjame decirte que estamos aborreciendo al Señor, aborreciendo la luz. El pueblo de Israel aborreció al Señor, amaron más las tinieblas, no creyeron en Él. Qué tremendo esto. Dice:
Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Sabe? El que anda haciendo lo malo, el que anda pecando, el que anda en desobediencia, ¿sabe? No quiere que lo reprendan, no quiere que las verdades salgan a la luz de lo que está haciendo. Pero déjame decirte que está aborreciendo al Señor. Y dice aquí, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es aquella persona que da testimonio real, que puede andar con la cabeza levantada, firme. ¿Por qué? Porque está obrando, está haciendo las cosas como tiene que ser. Es decir, está siendo calificado, está siendo aprobado por Dios. Así es que la gente, mi amado, reprobada, son aquellos que viven en oscuridad espiritual. Yo espero que usted ande en la luz, caminando firme, confiado, seguro en el Señor. 4. Oiga, 4. Punto número 4. No practican la verdad, se oponen, resisten a la verdad. Qué tremendo esto. Tienen una fe falsa. Todos aquellos que se oponen a la verdad, déjame decirte que tienen una fe falsa. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como James y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa. Segunda de Timoteo 3:8. ¿Sabe? Estos dos hombres se opusieron a Moisés. Tenían una mente depravada, tenían una fe falsa, se opusieron. ¿Sabe? No practican la verdad, se oponen a aquellos que están caminando en la verdad. Número 5, la incredulidad gobierna sus vidas. Este punto es muy importante. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Vamos a ir a San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. Y dice la escritura acá, capítulo 12, versículo 41 al 43. Aquí viene hablando acerca de la incredulidad de los judíos. Y el profeta Isaías dice aquí en el 41, dijo esto cuando vio la gloria y habló acerca de Jesús. Dice que con todo eso aún de los gobernantes, dice que muchos creyeron en Jesús. Y gloria al Señor, claro, muchos creyeron. Pero vea lo que sucedió. Pero a causa de los fariseos, a causa de los religiosos, a causa de los reprobados, ¿sabe qué hacían? No lo confesaban, no confesaron a Jesús como su Señor y Salvador, para no ser expulsados de la sinagoga. Y dice aquí el 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ay, amado hermano, ¿sabe? Los hombres muchas veces aman más, aprueban lo que dicen los hombres y desaprueban lo que dice el Señor. Amados, usted y yo tenemos que amar la gloria de Dios antes que a los hombres, antes que la gloria de los hombres. Usted y yo, mi amado hermano, tenemos que amar la gloria de Dios, porque amaban más la gloria, la aprobación de los hombres. Qué tremendo esto. ¿Sabe? Muchos creyeron, dice aquí, pero por miedo a los religiosos, a los fariseos, no lo confesaron, mi amado hermano. Y déjame decirte algo, palabras de Jesús. Si nosotros hoy no lo confesamos a Él, déjame decirte que un día, y Él lo dijo, que tampoco cuando íbamos a estar en su reino allá, Él tampoco nos iba a confesar a nosotros.
Tenemos que tener cuidado con esto, de confesarlo a Él en todo momento. Creemos en Él. Si tenemos una fe genuina, verdadera, tenemos que confesar a Cristo, dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Otra situación, otro punto, el número 6. ¿Sabe? Los reprobados tienen un serio problema. Y son las personas que se alaban a sí mismos. Es decir, son aquellas personas que se elogian, aquellas personas que andan hablando de sus cualidades, andan hablando de sus méritos. Y qué tremendo esto, amados, porque esto le corresponde solamente al Señor. En 2 de Corintios, capítulo 10, anótelo por ahí, dice la palabra del Señor. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 18. Porque no es aprobado, escuche esto, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Sabe? Muchas veces nos encontramos en el camino a gente hablando de su vida, echándose flores, de sus méritos, de sus cualidades. Y hay gente que le dice a uno, a un cristiano le dicen a uno: hermano, yo soy un siervo de Dios, estuve en tal iglesia así, asá, yo ministraba, la presencia del Señor caía, Dios se movía de una manera sobrenatural. Amado, cuando yo oraba, se sanaban las personas. Viera, hermano, cómo el Señor me usaba. Pero le preguntamos hoy: hermano, ¿y qué está haciendo hoy? No, amado, hoy estoy fuera de la iglesia. No, amado, hoy no estoy sirviendo. Es que me hirieron, es que me hicieron aquí, es que me hicieron allá. Amado, gente que vive de glorias pasadas, que se alaban a sí mismos. Déjame decirte que esto es reprobado por el Señor. Así es que tenemos que tener cuidado. Estas son algunas características de los reprobados, de la gente, amado, que no está haciendo bien las cosas, de la gente que no está calificada por el Señor. Pero bueno, vamos a hablar también de actitudes o características de un creyente aprobado. ¿Sabe? Hoy usted y yo debemos de hacer un balance, debemos de tener un equilibrio en las cosas que estamos haciendo. Y ojalá que la balanza no se vaya hacia las cosas reprobadas, sino a las cosas aprobadas por Dios. Que usted pueda tener una fe genuina, una fe verdadera. Número 1, creyentes aprobados. Gloria al Señor. Déjame decirte que son aquellos que se esfuerzan para poder recibir la aprobación de Dios. Esto nos habla la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 2:15. ¿Sabe? Donde el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le dice: procura con diligencia. Es decir, esfuérzate, Timoteo, esfuérzate para presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra del Señor. Amado, esa es una característica de la gente que está aprobada. Es gente que la vemos esforzándose, es gente que la vemos buscando de la palabra, buscando de la presencia, gente metida en oración, gente en ayuno, gente estudiando, gente preparándose. Gloria al Señor, amados, pero tenemos que esforzarnos cada uno de nosotros para poder explicar correctamente la palabra del Señor. ¿Está usted preparándose? ¿Está usted leyendo la palabra del Señor? ¿Está usted estudiando la Escritura? ¿A qué dedica usted la mayor parte del tiempo? Durante una semana, ¿qué hace usted en el transcurso de la semana? ¿Estudia la palabra del Señor? ¿Medita? ¿Reflexiona?
¿Sabe? Tenemos que esforzarnos para presentarnos delante de Él aprobados. Eso hace una persona aprobada delante de la presencia del Señor. Número 2, dispuestos a ser mensajeros de Dios para llevar las buenas nuevas. Una persona aprobada por Dios es una persona que le ha entregado su vida, que le ha entregado su corazón al Señor, que está dispuesto a llevar la doctrina, a llevar la palabra, las buenas nuevas, el evangelio, a compartir la palabra con otros, a ganar almas. Ahora, nuestro propósito es agradar a Dios y no a los hombres. ¿Sabe? Tenemos que aferrarnos a la sana doctrina. Ahora, dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, gloria al Señor, dice en el capítulo 2, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios. Oiga, usted y yo necesitamos ser aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y gloria al Señor, porque usted es un siervo de Dios, usted es una sierva de Dios, porque el Señor me ha escogido, me ha llamado, me ha dado un ministerio. ¿Sabe? Usted tiene ministerio, usted tiene llamado de Dios, usted tiene la aprobación del Padre. Pero ¿cuáles son sus acciones? ¿Cuál es su vivir? ¿Qué desea? ¿Qué anhela usted? ¿Desea usted llevar el mensaje de las buenas nuevas? Aquí Pablo hablándole a la iglesia de Tesalonicenses y dice, fuimos aprobados por Dios. Oiga, se nos confió el evangelio de la gracia, las buenas nuevas. ¿Quién no ha confiado Dios en usted? Le ha dado talentos, le ha dado habilidades, le ha dado destrezas, le ha dado dones, el fruto del Espíritu sobre su vida. Amado, y no para agradar a los hombres, sino para agradarlo a Él, porque Él prueba nuestros corazones. Gloria al Señor. Punto número 3. Los creyentes, los siervos, las siervas de Dios, aprobadas y aprobados, déjame decirte que sirven a Cristo con justicia, con paz y con gozo en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y quiero ilustrarle esto en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 17 y 18. Dice lo siguiente: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Versículo 18: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Oiga qué lindo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Oiga, hasta tenemos aprobación de los hombres también, porque esto también agrada a Dios. Pero nuestro servicio al Señor tiene que ser en justicia, en gozo, en paz, en el Espíritu Santo. ¿Sabe? Y tendremos la aprobación de Dios, pero también la aprobación de los hombres. Y gloria al Señor por esto. Ahora, número 4. Son aquellos que verdaderamente creen en Dios. Son aquellos que verdaderamente tienen una fe genuina, una fe verdadera. ¿Sabe? Lo agradan, dan buen testimonio de Él. Y yo quiero ilustrarle a usted este punto con el sacrificio que hizo Abel. ¿Sabe? Abel tuvo una fe genuina, agradó al Señor con un sacrificio excelente.
Esa ofrenda que presentó Abel delante del Señor lo agradó. Tenía una fe genuina, una fe verdadera. De igual manera usted, amado, cuando usted le ofrezca al Señor, cuando usted le ofrende sacrificio al Señor, usted tiene que darle lo mejor. Él le dio lo mejor al Señor. Le hizo un sacrificio excelente. Le dio lo mejor al Señor. De igual manera, ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 4, el versículo 4 habla de Abel, pero el versículo 5, mi amado hermano, viene hablando de Enoc. ¿Sabe? Enoc fue traspuesto, desapareció, el Señor lo raptó, se lo llevó. Y qué tremendo esto también, porque mi amado hermano, tiene que ver con el testimonio. Dice la palabra del Señor ahí, mi amado, que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sabe? En esta mañana tenemos hoy que preguntarnos verdaderamente, como cristianos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, ¿verdaderamente está usted agradando a Dios? Pregúntese en esta mañana. Hoy yo estoy agradando a Dios con mis acciones, con lo que yo estoy haciendo. ¿Sabe? Porque mucha gente dice conocer a Dios, que ama a Dios, amado, pero con sus hechos, con sus acciones, con sus conductas, niegan a Dios. ¿Sabe? Esta es una mañana confrontativa para usted y para mí. En esta mañana Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Y déjame decirte que ninguno de nosotros estamos exentos. Yo estoy peleando la buena batalla. Usted tiene que pelear la buena batalla. Usted tiene que estar sobrio, vigilante de su vida espiritual, para que al final podamos llegar y que Dios diga: aquí está mi hijo, aprobado. He llegado a la meta, he pasado, he aprobado el examen, he pasado la prueba. Gloria al Señor. ¿Reprobado o aprobado? Amado, ¿cómo quiere terminar usted la carrera? ¿Cómo quiere llegar usted al final? ¿Reprobado o aprobado? ¿Sabe? Tenemos que meditar, tenemos que reflexionar. Oiga, vea qué tremendo esto. Punto número 5. Los creyentes aprobados son aquellos que Dios alaba. Y lo leímos ahora ahí, el 2 de Corintios capítulo 10, 18. Dios alaba a aquellos que le aman, a aquellos que verdaderamente le temen, a aquellos que verdaderamente se acercan a Dios con corazones contritos y humillados delante de Él, aquellos que caminan en rectitud, aquellos que caminan en integridad, aquella gente que es intachable, aquellos que verdaderamente se están esforzando, aquellos que están siendo diligentes en su vida espiritual. ¿Sabes? En Job capítulo 1 versículo 8 me llama la atención las palabras que el Señor, cómo describe el Señor la vida de Job. Dice ahí: entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Y el Señor dice, y le voy a leer lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice el Señor hablando de Job: es el mejor hombre en toda la tierra. Oiga, es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Déjame decirte que estas características de este hombre deberían de estar en usted y en mí. Yo debo de velar por mi vida. Yo debo de conducirme de una manera, mi amado hermano, intachable. Ser íntegro delante del Señor. Caminar en integridad, hacer lo bueno, tener temor de Dios. Apartarnos del mal, de todo aquello que es pecado, de todo aquello que no agrada a Dios, de todo aquello que no conviene. Usted y yo tenemos que estar apartados.
Pero qué tremendo, amados, las palabras con las que el Señor le habla a Satanás y le dice: ¿sabe? No hay un hombre como él en la tierra. ¿Qué pensará Dios de usted? Yo me pregunto: Señor, ¿qué piensas de mí? Yo espero que el Señor piense bien de mí, de mis acciones, de mi conducta. Pero ¿qué piensa de usted? ¿Qué cree usted cómo Dios lo mira, cómo Dios lo ve a usted? ¿Sabe? Esta mañana, que sea el Señor el que nos alabe, que podamos dar nosotros un buen testimonio, amados, delante de las personas, de los vecinos, de la gente que nos conoce, con los que tratamos. Que verdaderamente, amados, tengamos temor de Dios, que nos apartemos de todo mal, que caminemos en rectitud, en integridad. Punto número 6. Los creyentes aprobados llevan una vida pura e intachable. Oiga, ¿una vida qué? Pura. ¿Sabe? La gente reprobada vive impuramente, en maldad, en pecado, en desobediencia. En Filipenses, vaya conmigo por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 10. Los creyentes aprobados llevan una vida pura e intachable. Es decir, son sinceros delante de la presencia del Señor. Vea lo que dice el versículo 10. Para que ustedes aprueben lo mejor, a fin de que ustedes sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Sabe? Para ese día, usted y yo tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Por eso tenemos que ser sinceros, como dice aquí la palabra del Señor, irreprensibles para ese día glorioso. ¿Sabe? Ese día que el Señor va a venir por su iglesia, va a venir por nosotros. Pero tenemos que ser sinceros, irreprensibles delante de la presencia del Señor. Ahora, y punto 7, los creyentes aprobados son llenos del fruto de la salvación. Ya le voy a explicar a qué se refiere esto. Y esto lo habla aquí el versículo 11 de este mismo capítulo, Filipenses 1:11. Dice: llenos de frutos de justicia, frutos de salvación, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de su nombre. ¿De qué está hablando aquí el Señor? El Señor está hablando aquí, amado, de que el carácter de Cristo, oiga, el carácter justo de Cristo debe producirse en nuestra vida. Ese carácter de Cristo tiene que producirse en su vida. Qué lindo es el Señor, mi amado hermano. El carácter de Cristo produciéndose en usted y en mí, para la gloria y alabanza de su nombre. Gloria al Señor. Probablemente habrán algunas otras características, pero déjame decirte que con las que hoy hemos analizado, yo creo que es suficiente para que usted y yo reflexionemos, para que usted y yo meditemos. Amados, hoy es una mañana para examinarnos. Hoy es una mañana para reflexionar, para preguntarnos. Y yo quiero que usted, con toda honestidad, delante de la presencia del Señor, amados, a Él nosotros no podemos engañarlo. Pero esta mañana, que usted y yo podamos ser sinceros delante de la presencia del Señor. ¿Sabe? Nosotros delante de Él estamos desnudos. Usted está desnudo, usted está desnuda delante de la presencia del Señor. Él conoce lo profundo que está en el corazón, lo que tiene usted dentro de usted, lo que está dentro de mí, el Señor lo conoce.
Pero en esta mañana yo le tengo a usted unas preguntas, ¿sabe? Y yo sé que son preguntas que el Señor hoy nos lo pregunta a cada uno de nosotros. Reflexione ahí por un momento. ¿Estoy viviendo una fe genuina? ¿Cómo estás viviendo? ¿Una fe verdadera o es una fe falsa? ¿Estás viviendo una fe genuina? ¿Tengo confianza, tengo seguridad en el Señor? ¿Estoy creyendo firmemente en sus promesas? ¿Sabe? Usted eso se lo va a responder usted mismo delante del Señor. Además, ya Dios lo conoce. Pero hoy es una mañana para reflexionar, para meditar. Pregúntese por un momento: ¿cómo está mi vida? ¿La vida que llevo es pura? ¿Es intachable? ¿Se refleja el carácter de Cristo en mi vida? ¿Estás agradando al Señor con tus actitudes, con tus acciones, con tu caminar? ¿Te estás esforzando? ¿Estás siendo diligente para presentarte delante del Señor aprobado? Gloria al Señor. ¿Estás haciendo uso correcto de la palabra del Señor? ¿Estás siguiendo la sana doctrina del Señor? ¿O estás ahí a medias? ¿O hay otras filosofías, otras doctrinas que están influenciando tu vida? ¿Estás aferrado o aferrada a la palabra del Señor? ¿Hoy te sientes seguro o segura con la vida espiritual que llevas? ¿O crees que falta más esfuerzo, más dedicación, más pasión? ¿Te has desanimado, te has desalentado? ¿Has dejado de leer la palabra? ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de reflexionar en la palabra del Señor? ¿Te has debilitado en la fe? Pregúntale al Señor en esta mañana: Señor, ¿cómo me miras? ¿Cómo me ves? Señor, ¿cómo me ves? ¿Reprobado o aprobado? ¿Sabe? Hoy yo puedo decir, y yo espero que usted también: Señor, aquí estoy esforzado, aquí estoy siendo valiente, aquí estoy, Señor, declarando, Señor, que estoy aprobado. ¿Sabe? Declárelo en esta hora por fe, de que usted es un creyente, de que usted es un siervo, de que usted es una sierva que está aprobada o aprobado delante de la presencia del Señor. Y si no es así, en esta mañana empiece a hacer los cambios necesarios ahí en tu vida. ¿Sabe? Dice la palabra del Señor en el Salmo 37, 23: por el Señor, escuche esto, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Esta mañana yo sé que el Señor te ha hablado. ¿Sabe? El Señor me habló primero a mí. ¿Sabe? Confronta mi vida. Esta palabra me confronta y me tiene que motivar a hacer cambios radicales en mi vida. No puedo seguir viviendo haciendo lo mismo. Día con día tengo que ir creciendo, tengo que ir madurando. Como dice la palabra del Señor, de gloria en gloria, de poder en poder. Pero gracias al Señor que por medio de su Espíritu nos habla en esta mañana. Y déjame decirte que nos habla, nos confronta, porque Él nos ama, nos anhela celosamente. Él te ama, te ha rescatado.
Sabe, en esta mañana es el tiempo apropiado para que tú hagas un alto en el camino y que a partir de hoy, sabe, el Señor nos da una nueva oportunidad para tomar nuevas decisiones, para hacer cambios en nuestras vidas, para cambiar el rumbo de nuestra vida. Sabes, si hay características de cosas que no estamos haciendo bien, que existe el peligro de que reprobemos, hoy en la mañana, para dejar esas cosas y volvernos verdaderamente al Señor con una fe genuina, con una fe verdadera. Dale gracias al Señor en esta mañana. Dígale: Señor, en esta mañana ordena mis pasos. Señor, si han dado desviado, desviada, si han dado haciendo cosas que no te agradan a ti, que en esta mañana, Señor, yo pueda volver al camino, que tú me ayudes, que tú me fortalezcas. Señor, renuévame, Señor, en esta mañana, Señor.